Hoy tenemos una retorcida historia que involucra celos desmedidos, obsesión y venganza mortal. Brenda Delgado se terminó convirtiendo en la novena mujer en aparecer en el top 10 de los más buscados del FBI, lo que indicaba que lo que había hecho había sido verdaderamente espantoso. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo la historia de Brenda Delgado. Brenda nació el 18 de junio de 1982 en el centro de México. Era hija de Luis y de María. Brenda y su familia se mudaron a Estados Unidos, más específicamente a Dallas, Texas, cuando ella era muy pequeña. Con el objetivo de buscar mejores oportunidades, se establecieron en Pleasant Grove. Pronto, el padre de Brenda encontró trabajo en la construcción y su madre en el servicio postal de Estados Unidos. Desde temprana edad, Brenda fue una niña muy tímida, pero siempre destacaba con sus notas en la escuela, ganándose el cariño de sus maestros. Y esto fue algo que ella mantuvo a medida que crecía. Brenda trabajaba incansablemente, no solo en sus estudios, sino después ya cuando se hizo adolescente consiguió 2 trabajos de medio tiempo. Siempre tuvo una gran ambición y un deseo fuerte de triunfar en la vida. Brenda tenía el sueño de estudiar medicina, pero la realidad económica de su familia le impidió hacerlo cuando llegó el momento. En lugar de eso, ella se convirtió en asistente dental, la forma más cercana de estar en el campo médico sin tener un título. Cuando Brenda cumplió 30 años, se fue a vivir con una amiga, y fue entonces cuando conoció a Ricardo Pagua, o mejor conocido como simplemente Ricky. Ricky era un hombre trabajador que había logrado salir de un entorno difícil. Había asistido a la escuela de medicina en Stanford, lo que lo llevó a comenzar su carrera como dermatólogo en Dallas. Cuando Brenda y Ricky se conocieron, él se encontraba en la última etapa de su divorcio. No obstante, igual decidieron salir en una primera cita. El plan fue un concierto de Jennifer López. En aquella salida ambos sintieron una conexión inmediata. Para Brenda esto era un sueño hecho realidad, pues desde joven había deseado casarse con un médico. Y Ricky parecía ser el hombre perfecto para cumplir esa fantasía. Pero lo que pareció comenzar como un cuento de hadas, pronto se convertiría en un oscuro relato de obsesión y traición. Brenda tenía una sola razón muy particular para querer casarse con un médico: el dinero. Para ella este punto era como el más importante a la hora de buscar pareja. Y más todavía si el dinero venía de una profesión relacionada a la medicina, que era algo que a ella le gustaba. Brenda no perdía la oportunidad de presumir con sus amigos, diciendo con orgullo que estaba saliendo con un médico. Era bastante evidente que su enfoque estaba en lo material, lo que hacía que muchos se preguntaran si ella realmente estaba enamorada de Ricky o si simplemente quería el dinero y la posición social que él representaba. Brenda solía justificar todo el tiempo su relación, argumentando que los dos tenían muchos intereses en común. Según lo que ella decía, Ricky era como el paquete completo. Era joven, atractivo y tenía mucho dinero. Ella en verdad no iba a dejar pasar esa oportunidad por nada del mundo. Pero solo 3 meses después de que ellos empezaron a salir, la vida de Brenda dio un giro inesperado. Ella, como les comenté, alquilaba un lugar junto con una amiga, pero de repente se quedaron sin hogar. Ella, sin pensar mucho más en todo lo que implicaría, decidió preguntarle a Ricky si podía mudarse con él. A pesar del amor que él sentía por ella, Ricky dudaba de si era el momento adecuado, pues solo llevaban 3 meses juntos. Esa velocidad a la cual quería ir Brenda lo hizo sentir un poco incómodo. No obstante, Ricky, muy enamorado en verdad de Brenda, finalmente aceptó su solicitud y los dos se fueron a vivir juntos. Al principio todo solía ir de maravilla, pero como suele suceder en este tipo de historias, con el tiempo todo comenzó a cambiar. 6 meses después de que comenzaron a vivir juntos, llegó el cumpleaños de Ricky. Brenda aprovechó la ocasión para compartir un romántico mensaje en su Facebook. Feliz cumpleaños al hombre más increíble y brillante que conozco. Ricky, eres mi mejor amigo y no puedo imaginar mi vida sin ti, decía. Todo parecía indicar que la relación iba excelente. Ese mismo año, Brenda decidió seguir un viejo sueño: estudiar higiene dental, y parecía que ese sueño estaba a punto de cumplirse. Sin embargo, la vida le tenía preparada una sorpresa. Brenda quedó en ese momento embarazada.
Después de discutirlo bastante, Brenda y Ricky decidieron que lo mejor era interrumpir el embarazo. Esta en verdad fue una decisión devastadora para Brenda, pues ella tenía en verdad el deseo de algún día formar una familia con Ricky. Este fuerte episodio claramente dejó una profunda huella en ella y en su relación con Ricky. En el año 2014, para su aniversario, ya después de todo un año juntos, Ricky le propuso compromiso a Brenda. Así comenzaron a hablar sobre su matrimonio y su futuro juntos. Su relación parecía más sólida que nunca, pero detrás de esa aparente estabilidad se ocultaban varios problemas. Uno de los mayores obstáculos era la relación que tenía Brenda con la familia de Ricky. Pues a pesar de todo el tiempo ya que ellos llevaban juntos, la familia de él no aprobaba su relación. Ellos en verdad nunca habían visto con buenos ojos a esa pareja. Consideraban a Brenda grosera y controladora. Y si bien Ricky en un momento ignoró esas críticas, esas cosas que decía su familia, pronto se hizo evidente que en verdad ellos estaban teniendo razón con lo que decían. Así, a medida que su familia comenzaba a expresar sus preocupaciones, Ricky empezó a notar esos comportamientos en Brenda que antes a él le pasaban desapercibidos. Quizás él había estado en un primer momento cegado por el enamoramiento, pero ya después de tanto tiempo él empezó a distinguir que Brenda era una persona en verdad demasiado celosa y obsesiva. Porque sí, ella no solo aspiraba a tener una vida lujosa, sino que también tenía en verdad celos desmedidos. Acusaba a Ricky todo el tiempo de coquetear con otras mujeres y le exigía que él dejara en claro en cada ocasión que estaba en una relación. El comportamiento de Brenda, marcado por la inseguridad y el deseo de control, había comenzado a preocupar a Ricky. Como les comenté, a Brenda le encantaba mostrarle al mundo que ella salía con un médico. No se conformaba solo con eso, ella le exigía a Ricky que le comprara regalos costosos y la llevara a vacacionar en lugares lujosos. Hasta que el verano del año 2014 fue como una especie de punto de quiebre. Ricky sintió que su relación en verdad se había vuelto demasiado tóxica, así que decidió terminar con Brenda. Para él, la decisión era definitiva. Cuando la ruptura llegó, Brenda quedó devastada. Le suplicó a Ricky que reconsiderara su decisión, pero él no estaba dispuesto a ceder. A partir de ese momento, Brenda comenzó como a trazar una especie de plan para mantenerse siempre en la vida de Ricky como fuera posible. Él le había dicho a ella que si quería podían seguir como amigos, y Brenda tomó eso como una oportunidad para estar siempre cerca de él. La madre de Brenda trabajaba como empleada doméstica en la casa de Ricky, así que sin que él lo supiera, Brenda utilizó la llave de su madre para entrar en su departamento y espiarlo. Ella se conectaba a su computadora, revisaba sus correos y monitoreaba sus gastos. Incluso llegó a hacer copias de la licencia de conducir de Ricky y de su tarjeta de seguro social. Así, espiando en su computadora y en sus cosas, Brenda se terminó enterando que Ricky se había registrado en un sitio de citas en línea. A partir de ese momento, la obsesión de Brenda por él creció enormemente. Ella no solo siguió vigilando todo lo que él hacía, sino que también le eliminaba mensajes que le llegaban de otras mujeres a través de esa página de citas antes de que él pudiera leerlos. Ricky claramente no sabía esto, él simplemente creía que ninguna mujer le escribía, que ninguna estaba interesado en él. Entonces se sintió bastante frustrado y como para lidiar con esta frustración, se anotó en clases de salsa buscando conocer gente nueva. Pero en aquella clase de salsa, para su sorpresa, estaba inscripta Brenda. Ricky en ese momento pensó que no era más que una coincidencia, pero nosotros sabemos que esto era parte de un plan cuidadosamente orquestado por Brenda. En la clase, los dos bailaron juntos, y fue en ese momento que Ricky pensó que tal vez esa chispa entre ellos aún existía. Así, en septiembre del 2014, decidieron retomar su relación. Sin embargo, acordaron que de todos modos vivirían separados, pensando que quizás la convivencia había sido lo que había terminado destruyendo su vínculo. Pero la historia estaba lejos de tener un final feliz. En febrero del 2015, Ricky tomó una decisión dolorosa y le puso fin a su relación de nuevo. Y esta vez no se lo dijo a Brenda en persona, sino que le mandó un correo electrónico, comentándole que ya no quería seguir más con ella. El mensaje de la ruptura por correo electrónico fue algo que sin duda Brenda no tomó para nada bien. No obstante, no expresó sus emociones en ese momento, sino que más bien hizo algo muy parecido a la vez anterior.
se mantuvo muy cerca de Ricky, al acecho, lista para espiar cada uno de sus movimientos. Poco después de su separación, Ricky volvió a registrarse en sitios de cita online. Y a pesar de que Brenda intentaba como sea bloquearle y eliminarle los mensajes, esta vez él tuvo un poco más de éxito. Se hablaba con alguna que otras chicas, pero en ese momento algo inquietante comenzó a suceder. Cada vez que Ricky salía, iba a algún lugar en particular, Brenda se encontraba allí, como si tuviera una especie de imán que los unía. Por ejemplo, si él se iba al supermercado, Brenda estaba ahí. Si se iba, no sé, a un bar con amigos, Brenda estaba ahí. Y así todo el tiempo en todos lados. Al principio, Ricky creyó que, una vez más, eran coincidencias. No obstante, sus encuentros se volvieron tan frecuentes que ya parecía ridículo para él considerarlos simples coincidencias. Brenda había logrado tener acceso a la cuenta de iCloud de Ricky. Y a través de la función de buscar mi iPhone, lograba vigilar todos y cada uno de sus movimientos. Vigilar a Ricky todo el tiempo se había convertido en la rutina de Brenda. Ella iba a trabajar y después de eso se dedicaba a seguir cada movimiento de él e ir a los lugares a donde él iba. En mayo del 2015, Ricky conoció a Kendra Hatcher, una dentista pediátrica. Kendra era todo lo que Brenda no era. Era amable, generosa y dedicaba su vida a ayudar a los demás. Brenda se sintió en verdad furiosa al ver que Ricky había encontrado a su pareja ideal, así que comenzó a acosar a Kendra. Creó una cuenta falsa en Facebook y, como si fuera una sombra, empezó a seguir cada paso de esta nueva relación. Brenda no se limitó a seguir a Ricky, sino que también solía merodear por el edificio donde vivía Kendra, estacionándose en la esquina del mismo y observando cada movimiento. Ricky seguía queriendo pensar que cada aparición de Brenda era una simple coincidencia. Pero ella, cada vez que lo veía a él con Kendra, se enfurecía. La ira en ella fue creciendo hasta tal punto que un día Brenda decidió que era momento de actuar. Brenda llamó a un primo llamado Moisés y le pidió que por favor agrediera a Ricky y a Kendra. El primo, horrorizado por la petición, se negó rotundamente. Brenda entonces empezó a pedirle este favor a otro familiar y a otro, y creó como una especie de drama dentro de toda su familia. Por ello, muchos de sus familiares decidieron alejarse totalmente de ella. No obstante, eso no detendría a Brenda, pues su sed de venganza crecía cada vez más. Entonces procedió a buscar ayuda en lugares bastante oscuros. Ella tenía el plan de reclutar a personas con antecedentes criminales. Su búsqueda la llevó a un barrio donde conoció a Jennifer, a quien intentó convencer de cometer un crimen. Quería atentar contra la vida de Ricky y de Kendra, pero Jennifer se negó a hacer esto, dejando a Brenda frustrada nuevamente. Sin rendirse, Brenda siguió buscando y encontró a Cristal Cortés, una madre soltera desesperada por dinero. Brenda llevó a Cristal a un lujoso restaurante y allí le contó historias espantosas sobre Ricky y Kendra. Le inventaba cosas con el objetivo de hacerlos ver a ellos como malas personas, como los malos de la película. Algo muy similar a lo que hizo Janelle Potter, que si no vieron ese caso se los dejo por acá para que lo vean, que intentaba siempre dejar a sus víctimas como malas personas, para que pareciera que ellos se merecían un destino espantoso. Brenda le ofreció a Cristal, a cambio de ese trabajito, algo que Jennifer había rechazado: dinero, drogas y un auto. Y sorprendentemente Cristal aceptó. Toda esta historia estaba a punto de tomar un giro escalofriante. En los días siguientes, Cristal se unió a Brenda en su vigilancia hacia Kendra, y juntas empezaron a idear planes sobre cómo acabar con ella. En un principio planearon inyectarle a Kendra una sustancia ilícita, que ustedes ya saben cuál es, pero no la puedo mencionar. Pero después decidieron que un arma podría ser más efectiva. Sin embargo, la falta de experiencias de ambas en el uso de armas las hacía entrar en duda. Entonces decidieron buscar a un tercer cómplice para su macabro plan. Comenzaron a recorrer el vecindario de Cristal, preguntándole a extraños si estarían dispuestos a dispararle a alguien a cambio de dinero. Fue en ese momento que encontraron a Christopher Love, un hombre con un historial delictivo que incluía agresiones y robos. Christopher, a sus 31 años, trabajaba como vendedor de marihuana y soñaba con expandir su negocio hacia la prostitución.
Cuando Brenda le habló para ser parte de su plan, le ofreció $3,000 por cometer el crimen. Y la tentación para Christopher fue demasiado fuerte. Él sintió que esa era en verdad su oportunidad de ascender en el mundo criminal y también en su negocio. Ahora sí, con Crystal y Christopher en su equipo, Brenda empezó a detallar aún más su plan para quitarle la vida a Kendra. La urgencia para ella aumentó aún más tras enterarse de que Ricky y Kendra planeaban hacer pronto un viaje juntos a Cancún. Brenda entonces decidió que el día para cometer el crimen debía ser el 2 de septiembre, que era justamente un día anterior a que Ricky y Kendra se fueran de viaje. Ella quería que Kendra perdiera la vida, pero también deseaba ver a Ricky sufriendo. Brenda pensaba que quizás si Ricky quedaba como herido y sufriendo, quizás a él se le abriría el corazón de nuevo y la volvería a amar a ella. Durante varios días, el trío de cómplices siguió a Kendra estudiando su rutina. Así decidieron que el estacionamiento del edificio donde ella vivía sería el lugar perfecto para llevar a cabo el ataque. El plan iba cada vez tomando más forma. Y finalmente llegó el día crucial, el 2 de septiembre. Aquel día el plan comenzó con algunos problemas. Crystal trató de pedir prestado un BMW, pero el vehículo se descompuso. Desesperada entonces pensó que todo el plan estaba perdido. Pero Brenda, siempre optimista, contactó a un amigo llamado José, que era mecánico y les prestó un Jeep. El plan entonces pudo seguir adelante. Crystal y Christopher fueron en el auto hacia el trabajo de Kendra y la esperaron pacientemente allí. A las 6 de la tarde la vieron salir y decidieron seguirla. Para este momento quizás se estén preguntando ¿y dónde estaba Brenda? A todo esto, ¿no? Bueno, ella se encontraba en ese momento disfrutando de una deliciosa cena en un restaurante. Mientras sus amigos cómplices se encargaban de concretar el macabro plan. Digamos que Brenda no quería bajo ningún término ensuciarse las manos. Una vez en el estacionamiento de su casa, Kendra aparcó su auto y se bajó. En ese preciso instante, Christopher saltó sobre ella, sacó un arma y apretó el gatillo. A Kendra le dio el disparo, cayó al suelo y perdió la vida en ese instante. Crystal y Christopher inmediatamente huyeron del lugar, y mientras lo hacían llamaron a Brenda para informarle que habían cumplido su misión. La alegría de Brenda al recibir esta llamada fue abrumadora, pero su felicidad no le duraría mucho tiempo. Unos minutos después, un transeúnte descubrió el cuerpo de Kendra, que había quedado ahí básicamente en el estacionamiento, y llamó inmediatamente a la policía. Mientras todo esto sucedía, Ricky esperaba ansioso a Kendra en su departamento, hasta que de golpe empezó a escuchar sirenas de policía. En ese momento él ni cerca se imaginaba lo que había sucedido. Ricky simplemente fue al estacionamiento para ver qué era lo que estaba pasando. Ya el lugar se encontraba lleno de policías. Un oficial se acercó a Ricky y le informó que Kendra había sido víctima de un robo a mano armada y que había fallecido por un disparo. En ese momento Ricky sintió un dolor desgarrador. Devastado, Ricky intentó buscar apoyo en su hermana y decidió aparte enviarle un mensaje a Brenda para contarle lo sucedido. La respuesta de Brenda fue inmediata y trató de disfrazar todo con una aparente preocupación. «Oh, Dios mío, qué terrible. ¿Qué necesitas? Estoy aquí para ayudarte». Ricky, vulnerable y herido, aceptó su ayuda. Así, al día siguiente de los hechos, Brenda se presentó en la casa de Ricky, sintiéndose triunfante. Creía que su plan había funcionado a la perfección. Pero el destino tenía otros planes para ella, pues la policía no tardaría en avanzar con su investigación. Las autoridades encontraron en algunas grabaciones de cámaras de seguridad varios videos que mostraban a un Jeep negro huyendo del estacionamiento después del disparo hacia Kendra. Como la calidad de las imágenes no era muy buena, se dificultaba distinguir quién conducía ese auto. Entonces la policía decidió hacer públicas estas grabaciones, esperando que alguien pudiera ayudarlos a resolver el enigma. Fue entonces cuando José, el amigo mecánico de Brenda, vio su propio Jeep en las noticias, digamos, en esos videos que se estaban difundiendo. Sorprendido, él decidió llamar a Brenda exigiéndole explicaciones. Brenda se sorprendió un montón con este llamado y en un intento desesperado de mantener su secreto, amenazó a José diciéndole que él tendría consecuencias muy graves si hablaba o decía algo. A pesar de las amenazas, José decidió hacer lo correcto. Se dirigió a la policía y les reveló que Brenda había tomado prestado su Jeep y que Crystal, la amiga de ella, también estaba involucrada en los hechos. Tras recibir toda esta información, la policía en primer lugar llamó a Ricky y ahí le informaron que Brenda estaba implicada en lo que le había sucedido a Kendra.
Ricky en verdad no podía creerlo. Luego Brenda fue llevada para ser interrogada, y a pesar de su intento de hacerse la inocente, su actitud no terminó convenciendo a los detectives. La policía comenzó a presionar a Brenda, y aunque su comportamiento se tornaba cada vez más extraño, ella no confesó. Y en ese momento, los agentes de policía tomaron la pésima decisión de dejarla libre. Mientras tanto, Crystal también era interrogada. Crystal fue confrontada con las grabaciones de las cámaras de seguridad y finalmente terminó admitiendo que ella era la conductora del jeep. En un momento medio que de desesperación, Crystal, como intentando justificar algo, dijo que todo lo había hecho amenazada por un hombre. Pero los detectives se dieron cuenta rápidamente que esto no era verdad. Al revisar el teléfono de Crystal, las autoridades encontraron mensajes dirigidos hacia Christopher, quien había disparado el arma, y también hallaron mensajes sospechosos de Brenda. Rápidamente la policía arrestó a Christopher, y en su auto hallaron el arma homicida. Pero cuando los agentes se prepararon y se dispusieron a arrestar también a Brenda, ya teniendo pruebas más sólidas, se dieron cuenta de que ella había desaparecido. Tras su liberación, Brenda había tomado un autobús hacia México. El FBI entonces comenzó a buscarla con desesperación, pero no había ni rastros de ella. Así pasaron meses y Brenda no aparecía. Fue entonces que el FBI decidió incluirla en su lista de los 10 más buscados, ofreciendo una recompensa de $100,000 por información sobre su paradero. Solo 2 días después de ser incluida en esta lista, gracias a una pista, Brenda fue arrestada en México. El caso llegó a juicio. Brenda, Christopher y Crystal enfrentaron cargos de asesinato. La fiscalía contaba con pruebas sólidas contra ellos. El destino de Brenda estaba prácticamente sellado. No obstante, tras un juicio lleno de tensión y testimonios impactantes, se concluyó que los cargos en contra de Brenda no eran lo suficientemente sólidos. Fue entonces que decidieron hacer lo siguiente. Le propusieron a Crystal un acuerdo de culpabilidad. Si Crystal testificaba contra Brenda, confesando básicamente todo, ella podría reducir su condena y evitar la pena de muerte. Crystal terminó aceptando y testificó en contra de Brenda, contando todo sobre el plan que habían armado. Como resultado, Crystal terminó obteniendo una condena de 35 años de prisión. Ahora quedaba condenar a Brenda y a Christopher. Y después aparecieron más testimonios que complicaron a Brenda, porque Ricky y otros amigos y compañeros también declararon en contra de ella. Todos comentaron que Brenda era una mujer muy celosa y que había estado acosando prácticamente durante el último tiempo a su expareja. Para el jurado todo estaba ya bastante claro. Estaban seguros de qué rol había cumplido cada uno en el crimen, pero sobre todo Brenda. Las sentencias finales terminaron siendo las peores. Christopher fue sentenciado a pena de muerte por haber sido quien disparó el arma, mientras que Brenda recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Kendra quedó un poco dolida por esta última decisión, ya que esperaban que Brenda también recibiera la pena de muerte. Pero ella desde un principio hizo todo lo posible para no ensuciarse las manos, como les comenté. Este terminó siendo como un caso más de asesinos que jamás mataron a nadie, porque ella orquestó toda la situación, pero no actuó ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos. Tengo un video que es una especie de recopilación de ese tipo de casos que les voy a estar dejando por acá, por si no lo vieron y les interesa. Pero yo creo que este tipo de personas siempre son conscientes de eso, ¿no? Son conscientes de que los pueden atrapar y saben que si ellos no se ensucian las manos justamente pueden recibir condenas menores. Y en este caso fue Christopher, por haber sido quien disparó el arma que asesinó a Kendra, quien terminó obteniendo la peor condena, es decir, la pena de muerte. Los celos fueron claramente el motor detrás de lo que hizo Brenda. Christopher, por su parte, con sueños de iniciar una red de prostitución, se unió a Brenda en esta espiral de destrucción. Por otro lado, Crystal, madre soltera que luchaba por sobrevivir, simplemente se dejó llevar por un poco de dinero. Coméntenme qué opinan ustedes sobre el tema de las condenas. ¿Creen que estuvo bien que Brenda recibiera la cadena perpetua? ¿O creen que en verdad le tuvieron que haber dado la pena de muerte por haber sido como el cerebro detrás de todo? Aunque sí es verdad que al menos le dieron la perpetua, como que siento que lo más probable es que toda su vida ya básicamente esté en prisión, aunque bueno, sí. Para quienes están de acuerdo con la pena de muerte, puede llegar a ser como insatisfactoria, digamos, ¿no? La condena. Estamos en general acostumbrados a escuchar historias de mujeres maltratadas por su pareja. El caso que tenemos hoy es totalmente lo contrario.
Un joven se enfrentó al abuso y a la manipulación dentro de una relación que casi le terminó costando su vida. Un caso oscuro que nos termina demostrando que la violencia no tiene género y puede estar en cualquier parte. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Alexander Skeel. Nos ubicamos en Bradford, Reino Unido, una ciudad histórica a orillas del río Great Ouse, conocida por su encanto tranquilo y su rica herencia cultural. Bedford es famosa por su diversidad cultural, con una fuerte comunidad de inmigrantes italianos, lo que le da un aire cosmopolita en un entorno tradicional británico. Allí nació y creció Alexander Skeel, quien durante su adolescencia pasaba sus fines de semana jugando al fútbol sin mayores preocupaciones. No estaba en ese momento de su vida interesado románticamente en alguien o buscando una pareja, pero todo cambió cuando una chica llamada Jordan se mudó a la zona y empezó a estudiar en el mismo colegio que Alex. Los dos se vieron por primera vez justamente allí en el colegio. Jordan era cariñosa, confiada y amorosa. Ella no tardó en demostrar su interés hacia Alex, y él empezó a sentirse cautivado por ello. Así los dos se fueron volviendo cada vez más cercanos, hasta que un día se pusieron de novios. Alex se sentía feliz. Un día, con toda esa felicidad encima, les contó a sus amigos que estaba saliendo con Jordan. Al principio todo parecía ir bien entre ellos. Los dos compartían mucho tiempo juntos, tiempo que disfrutaban profundamente. También les gustaba salir y pasar el rato junto a su grupo de amigos. Digamos que todo iba verdaderamente bien. Sin embargo, con el tiempo, y como suele pasar en este tipo de casos, las cosas empezaron a cambiar. La familia de Alex era muy feliz y unida, pero parecía que Jordan no encajaba bien con ellos. A los familiares de Alex no les gustaba que Jordan a veces hacía comentarios negativos sobre cosas que ellos consideraban triviales, como por ejemplo el aspecto físico de Alex, pues en ocasiones a Jordan le gustaba ordenarle a su novio qué era lo que debía vestir. Y si bien él no consideraba al principio eso como algo negativo, sus familiares no lo dejaron pasar. Y así a medida que avanzaba la relación fueron apareciendo más cosas negativas. Los padres de Alex un día pagaron un viaje a Londres para que todos, incluida Jordan, pudieran ver la obra de El Rey León. Durante el evento todo parecía ir bien, hasta que de golpe de la nada misma, Jordan desapareció sin dejar rastro. Todos la buscaron durante un buen rato, recorriendo todos los alrededores con preocupación. Mucho tiempo después encontraron a Jordan en la entrada del lugar, riéndose a carcajadas, o sea, como que todo se convirtió en una situación bastante extraña. Alex, después de todo lo que vivió, creyó que este comportamiento de Jordan pudo haber sido una forma de provocarle a él pánico y preocupación, solo para poder atraer su atención y que él estuviera todo el tiempo en contacto con ella y pegado a ella. Las cosas negativas se fueron intensificando, pues Jordan luego empezó a mostrar celos e inseguridades fuertes. Y una noche en particular, todo llegó a un punto crítico. Durante su propia fiesta de 18 años, Jordan se mostró celosa y comenzó a insultar a una amiga de Alex. Esto ya empezó a molestarle mucho a él. Además no sabía muy bien cómo actuar, ya que sentía que si se ponía del lado de su amiga, estaría traicionando a su novia. En medio de todo este caos, Alex se sintió atrapado entre su amor por Jordan y el deseo de proteger y defender a su amiga, pues él creía que ella era la que tenía razón. Alex en ese momento intentó calmarse, relajarse, y a pesar de que había vivido un momento espantoso, él siguió muy enamorado de Jordan y optó por continuar con su relación como si nada hubiera pasado. Pero esta sensación para Alex no le duraría demasiado. La pareja siguió teniendo discusiones fuertes, así que un día Alex decidió finalmente terminar la relación y alejarse por completo de Jordan. No obstante, al tiempo ella se apareció una vez más en su vida para darle a Alex una noticia impactante. Estaba embarazada. Alex sabía que debía apoyar a Jordan y acompañarla, por más de que ya no estuvieran juntos. Pero con el tiempo la presión lo llevó a distanciarse por completo de ella, y por lo tanto también de su hijo, que aún estaba en la panza. Así pasó como un año prácticamente en el que Alex y Jordan no tuvieron casi contacto. Un día al padre de Alex le llegó un mensaje muy particular. ¿Estás dispuesto a conocer a tu nieto?, decía. Con este mensaje Alex tomó la decisión y decidió ir a conocer a su hijo, quien se llamaba TJ. Llegó el día del esperado encuentro. TJ era un pequeño travieso que miraba a Alex con curiosidad.
Él en ese momento pensó que se parecía mucho a él. Conocer a su hijo fue un torbellino de emociones para Alex, y él se encariñó muy rápido con el pequeño. Tras encontrarse con su hijo por consecuencia, también se reencontró con Jordan, quien parecía estar ahora mucho mejor. A ella le había ido muy bien en la escuela y había conseguido una plaza en la Universidad de Hertfordshire para estudiar Bellas Artes, y deseaba ser profesora. Además, Jordan había participado como voluntaria cuidando animales y había recaudado dinero para los niños con hambre en África. Alex con todo esto llegó a creer que ella había cambiado para bien, y así con el tiempo los dos decidieron retomar su relación. No obstante, la familia de Alex no había olvidado el pasado. Todo lo que había hecho Jordan antes aún estaba muy presente para ellos. Un día Jordan se paró frente a TJ y básicamente le dijo que él tenía que elegir entre su familia o ella, incitándolo a que se fueran a vivir juntos. Alex en verdad no quería como perder a su hijo ni distanciarse de él, porque ya había generado un fuerte vínculo con el pequeño. Así que para evitar mayores conflictos decidió mudarse con Jordan. Esa fue la última vez que Alex estuvo en la casa de su familia. Después de eso, poco a poco, él se fue alejando de sus familiares y de básicamente todos sus seres queridos. Jordan se había mudado con Alex intentando crear una familia feliz. Y los primeros meses juntos fueron geniales. Tenían un hogar acogedor, no había discusiones y todo marchaba bien. Incluso empezaron a intentar tener otro hijo y poco después Jordan quedó embarazada nuevamente. Pero a partir de ese momento las cosas empezaron a deteriorarse. Comenzaron como a resurgir sus viejos problemas. Jordan empezó a infiltrarse en la mente de Alex, intentando buscar que él hiciera todo lo que ella quería. Y su comportamiento se fue volviendo cada vez más incontrolable. Un día los dos se encontraron con la chica a la que Jordan había atacado en su fiesta. Y en ese momento, en lugar de evitarla o ignorarla, los dos, tanto Jordan como Alex, empezaron a insultarla. En ese momento él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Dedujo que había entrado en los juegos mentales de Jordan. Se había dejado manipular por ella. Al parecer, todo lo que había sido malo en la primera etapa de su relación había vuelto, pero esta vez de forma mucho más intensa. A pesar de todo, Alex seguía amando a Jordan, pero la situación se volvía cada vez más insoportable. Jordan comenzó a acusarlo de cosas que él jamás había hecho. Y aunque Alex le aseguraba que él no tenía ningún tipo de contacto con la chica que habían atacado, ella no le creía. Entonces Jordan comenzó a revisar su teléfono. Entonces Alex decidió cambiar el número. Y cuando Jordan se enteró de esto, decidió deshacerse de su PlayStation, que era la única forma en la cual Alex se mantenía siempre en contacto con sus amigos. Alex así se empezó a sentir como atrapado en una situación que él ya no podía controlar. Empezó a verse inmerso en diferentes juegos mentales que Jordan jugaba. Un día Jordan le dio a Alex una noticia devastadora. Le dijo que su abuelo había fallecido. Alex en ese momento sintió que su mundo se desmoronaba. Unas horas después, Jordan le preguntó por qué estaba tan triste. Y Alex le contestó: porque me acabas de decir que la persona más importante de mi vida ha muerto. Pero Jordan a esto le respondió con algo totalmente inesperado. No está muerto, le dijo. Al principio Alex pensaba que ella no estaba como comprendiendo la magnitud de la situación. Pero después Jordan le contó la verdad. Todo era mentira. Su abuelo no había fallecido. Todo había sido un plan de venganza de Jordan porque Alex mostraba demasiado afecto hacia su familia y no tanto hacia ella. En el trabajo, Alex era muy bueno y él en verdad lo disfrutaba. Pero Jordan le decía que debía dejarlo porque no ganaba suficiente dinero. Al final, un día ella tomó su billetera para controlar sus gastos. Ahora, ya sin trabajo y con mucho tiempo libre, Alex comenzó a acompañar a Jordan a la universidad todos los días. Y de a poco así él se fue quedando cada vez más sin una vida propia. Con el tiempo Alex se volvió casi invisible, como si se hubiera desvanecido literalmente. Nadie sabía nada de él, nadie se hablaba con él. Digamos, él no tenía contacto con absolutamente nadie. Fue así que un día su familia, sin saber nada sobre Alex, encontró una página de Facebook que decía ser de él, pero con su nombre mal escrito y usando un alias extraño. Cuando llegó el cumpleaños de Alex, él no se vio con nadie ni se habló con nadie, pero uno de sus familiares decidió enviarle un saludo a través de esta cuenta de Facebook nueva. Pero la respuesta que obtuvo fue un balde de agua fría. No me vuelvas a escribir, respondió el supuesto Alex.
Después, esa cuenta también le envió al familiar varios mensajes bastante dolorosos e insultantes. Todo parece indicar que en verdad Alex no era quien estaba respondiendo a esos mensajes. Con el tiempo, los familiares de Alex se terminaron enterando que él, junto con Jordan, se habían mudado a un barrio llamado Stewart Bay. Así que decidieron ir a buscarlo. Cuando llegaron a la casa notaron que las luces estaban encendidas, así que llamaron a la puerta. No obstante, después de esto, todas las luces en el interior de la casa se apagaron de inmediato. Parecía claramente que ellos no querían recibir a nadie en casa. Un tiempo después, un vecino escuchó golpes, gritos y todo tipo de ruidos provenientes de la casa que compartía la pareja. Entonces el hombre llamó a la policía, temiendo de que la vida de alguno de ellos estuviera en peligro. Fue así como un patrullero local llegó a la casa y tocó a la puerta. Esta vez fueron recibidos por Alex, e inmediatamente los oficiales observaron que el joven tenía varias quemaduras en sus manos, en sus brazos y en sus piernas. Cuando la policía le preguntó a Alex por qué tenía esas quemaduras, él contestó que se las había provocado él mismo. No obstante, no le creyeron. Entonces los agentes de policía sacaron a Alex de la casa y lo sentaron en la patrulla. Y le dijeron básicamente, mira, sabemos lo que está sucediendo y que estas heridas claramente no fueron cometidas por ti. Así que por favor, dinos directamente la verdad. Fue entonces que Alex decidió contarlo todo. La realidad era que el abuso que generaba Jordan en contra de Alex había sido mucho peor de lo que cualquiera se podría haber llegado a imaginar. Alex contó que un día su novia Jordan le echó agua hirviendo. Esa fue como una de las primeras agresiones fuertes, pero después las cosas siguieron empeorando. Jordan comenzó a ocultarle comida, lo que lo llevó a Alex claramente a perder muchísimo peso. El abuso después de eso siguió aumentando. Con el tiempo, Jordan empezó a dormir con una botella de vidrio a su lado, y cuando Alex se quedaba dormido, lo golpeaba en la cabeza con la misma botella. Cuando lo golpeaba, ella le preguntaba ¿en qué estás pensando?, creyendo que quizás podía estar pensando como en otra chica o algo así. Con el pasar de los días, Alex se fue como acostumbrando a ese dolor, y llegó al punto en que ya ni siquiera lo sentía. Pero cuando él se iba como adaptando a este sufrimiento, Jordan aumentaba la intensidad. Luego procedió entonces a atacar a Alex con cuchillos. Agarraba un cuchillo y empezaba a atacarlo y a hacerle diferentes cortes en el cuerpo. Alex había terminado varias veces en el hospital anteriormente, pero siempre encontraba una excusa para justificar sus heridas. Decía, por ejemplo, que se había tropezado, que se había golpeado la cabeza o que el agua muy caliente de la ducha lo había quemado. Tras escuchar todas estas espantosidades, un agente de policía le preguntó a Alex si él alguna vez había actuado en defensa propia, digamos, había hecho algo para defenderse. Y él contestó, nunca haría eso, no quiero hacerle daño a Jordan. La policía, tras escuchar todo el testimonio, fue de inmediato a arrestar a Jordan. Le explicaron cuando la detuvieron que estaba bajo arresto por sospecha de asalto con lesiones graves. Jordan estaba aparentemente tranquila mientras era arrestada, pero tenía como cierta expresión de confusión en su rostro, como que no comprendía aún la gravedad de la situación. Mientras tanto, Alex fue trasladado al hospital y empezó a intentar recuperarse. Él en ese momento sintió como que su cuerpo se apagaba. Había perdido más de 25 kilos de peso y sus heridas eran muy graves. Los días empezaron a pasar y la salud de Alex se deterioraba. Hasta que un día los médicos le dieron una espantosa noticia. Probablemente solo le quedaban 10 días de vida. Esa noche una sombra de desesperación se cernió sobre todos los seres queridos de Alex. Increíblemente, con el tiempo, Alex se recuperó. Y cuando estuvo bien, se reunió de nuevo con su familia. Y ellos no solo se reencontraron con él, sino que también conocieron por primera vez al segundo bebé de Alex, que era en verdad una niña. Como les conté, Alex había estado casi totalmente aislado todo el tiempo que había estado viviendo con Jordan. Así que nadie jamás había conocido a la bebé, solo conocían a TJ, el otro hijo de Alex. Si bien esta experiencia debería haber sido alegre para el padre de Alex, no resultó tan así, porque si bien estaba muy contento de conocer a su nieta, sabía que toda la historia estaba teñida por tristeza y dolor por todo lo que había sucedido. Durante el mes de abril del año 2018 fue el día de la sentencia de Jordan. Ella había demostrado durante todo el tiempo que había estado en prisión y durante su juicio que en su mente ella creía que mientras más hacía sufrir a Alex, en verdad más amor le estaba demostrando.
Y lo peor fue que durante mucho tiempo ella en verdad se salía con la suya. Pudo en verdad manipular totalmente la vida de Alex. Finalmente Jordan fue sentenciada a 7 años y medio de prisión. Cuando Jordan fue llevada a prisión de forma definitiva, un sentimiento de libertad inundó a Alex. Durante casi 5 años había vivido prácticamente un infierno, con miedo y sufrimiento. Pero recién después de eso empezó a comprender la complejidad del abuso que había sufrido. Con el tiempo, Alex empezó a trabajar entrenando a un equipo de fútbol. Y además comenzó a apoyar a una organización benéfica contra el abuso doméstico. Gracias al apoyo incondicional de sus amigos y familiares, Alex había logrado empezar a reconstruir un futuro, no solo para sí mismo, sino también para sus hijos. Él logró finalmente comenzar una nueva vida, dejando atrás todo ese dolor y toda esa tristeza. Según él cuenta, sus hijos no tienen mucha idea de todo lo que pasó en verdad. Pues toda la información importante, como por ejemplo documentos judiciales y demás, Alex los tiene cuidadosamente guardados, para que sus hijos puedan leerlos cuando ya sean mayores y puedan comprender bien las cosas. Pero su idea sí es que ellos sepan toda la verdad. Jordan fue la primera mujer en el Reino Unido en ir a prisión por comportamiento coercivo y controlador. Esto demuestra que quizás de a poco se está tomando en serio todo este asunto, ya que lamentablemente hoy en día existe todavía cierto estigma que impide a los hombres hablar abiertamente cuando sufren violencia. Y a menudo la policía tampoco se toma en serio este tipo de denuncias. Este caso es un claro recordatorio de que en verdad no importa el género. Un abusador es un abusador y una víctima es una víctima, y pueden ser cualquier tipo de persona. El dolor y el daño que se puede generar va a ser también exactamente el mismo. Y Alex, justamente después de vivir toda esta experiencia, se puso como objetivo en un futuro abrir un refugio para hombres que están siendo maltratados. Este caso toca un tema que para mí es muy importante hablar, porque creo que es muy cierto que hoy en día en nuestra sociedad existe muchísimo este estigma. Quizás no es tanto estigma, pero sí hay como un tabú muy grande con respecto a la violencia doméstica o violencia en general que pueden llegar a sufrir los hombres. Vamos a tomar el ejemplo de este caso. Por parte de sus parejas. Hay muchísimas campañas y se trabaja un montón para generar conciencia con respecto a la violencia hacia la mujer, y no digo que estén mal, o sea, me parece que está súper bien obviamente, pero sí se deja muy al lado todo este tema, y en verdad sí hay hombres que sufren violencia, nada más que para mi parecer, desde el punto de vista que lo veo, generalmente la violencia que sufre el hombre por parte de una pareja, de una mujer por ejemplo, ser más psicológica que física. No digo que no haya física, en este caso había mucha violencia física, pero se trabajó, digamos que Jordan trabajó mucho desde el lado psicológico, iniciando sobre todo por este lado, intentando aislar a Alex cada vez más, quitándole su vida propia, haciendo que simplemente él viva por y para ella y nada más. Y después de esto empezó con la violencia física, pero hasta eso ya llevaba un proceso. Y muchas veces se ve en historias de este tipo, más que nada eso, ¿no? Como que, bueno, yo lo he visto en personas que han aparecido en mi vida, de hombres que han sufrido violencia por parte de mujeres. Vamos a hablar, no quiero tocar géneros, pero bueno, en este caso en particular, como yo lo vi así, que justamente ejercieron esa violencia desde lado psicológico y no fue tanto físico. Siento yo que es así, como que el arma quizás de la mujer es más la manipulación y del hombre es más, muchas veces, ir directamente hacia lo físico. Pero a pesar de todo sigue siendo violencia. Y digamos, creo que hay que generar bastante conciencia, sobre todo para los hombres cuando están pasando por esto, que no se sientan mal por denunciar o por hablar, que no sientan vergüenza, porque todavía existe mucho esa vergüenza de no, cómo mi novia me va a estar manipulando, cómo mi novia me va a estar atacando, cómo que yo voy a ser una víctima. Y sí, puede pasar, y no hay por qué sentir vergüenza, y está todo este tema de la masculinidad y todo eso que también hay que dejar bastante de lado. Y bueno, sobre todo también concientizar a las autoridades, a la justicia, a que tomen medidas y accionen en contra de estas cosas y no las dejen pasar, porque también pasa mucho como, ay no, es que no sé, ¿cómo que te vas a dejar hacer eso por tu novia? Hace algo y listo, defendete y ya está. Y bueno, no es tan así, obviamente. Así que bueno, este tema la verdad que no sé, no me acuerdo, creo que nunca lo traté como tal en profundidad en el canal, pero sí siento que es muy importante, porque como les digo, yo conocí a personas en mi vida que incluso fueron personas importantes que sufrieron este tipo de violencia, entonces siento que es muy importante traerlo al tema y hablarlo y generar conciencia, ¿no? Así que bueno, espero les haya resultado de interés este video. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal
y activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, les van a estar apareciendo por acá en pantalla videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes y también un botón para que puedan suscribirse. En la descripción del video también encuentran el link a mi botón de donaciones de PayPal por si quieren hacer algún aporte al canal, si no también siempre tienen el botón de supergracias de YouTube y también para hacerse miembros, que está al precio más barato que YouTube me dejó poner. Y hablando de miembros, voy a aprovechar también para mandarle un saludo a todos los miembros, y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos, Jacqueline Castellanos y KL. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Recuerden que si se hacen miembros por el precio más barato que YouTube me dejó poner. En Argentina son 15 pesos, o sea, la nada misma. Y van a tener acceso a todos los videos muchos días antes y libres de anuncios, además de otras cositas más, como por ejemplo iconos, insignias de lealtad y algunos iconos exclusivos que pueden usar y ese tipo de cosas. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Les mando un beso enorme, muchas gracias por verme y yo los veo la próxima.